Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Les saluda su amigo y seguro servidor Héctor Flores, y les agradezco a nombre propio, y lo harán cada uno de los incisivos, que hayan decidido acompañarnos en esta sesión que esperamos les resulte interesante. Me toca a mí comenzar, y si les parece, siendo las 10 de la mañana, empezamos, y me toca a mí hablar sobre tratamientos estéticos electivos, marketing y ventas. Esta plática viene como complemento de la promoción que estamos haciendo en Labceram, de hacer de noviembre y diciembre los meses de las carillas, que para nosotros es un tratamiento estético y electivo. La premisa es que ya tenemos el no de los pacientes o de los clientes, y qué necesitamos hacer para lograr el sí. Pero yo quisiera decirles que va a ser difícil que generalicemos, porque no es lo mismo para una práctica que recién inicia, en donde tiene a un profesionista joven, que normalmente la juventud trae aparejada la inexperiencia, a compararla con una práctica que ya está en una etapa de consolidación, y mucho menos si ya es una práctica exitosa. Los tips van siendo diferentes, y cada uno tiene que ubicarse en su escenario y tomar los tips que correspondan a eso. El profesionista puede ser un profesionista que tenga un sustento económico fuerte de sus padres, en donde le compran el local, y no es lo mismo a alguien que con mucho sacrificio tiene que ir a rentar un local, y que a veces tiene que tener una segunda chamba para subsidiar la primera, que es la que le gusta, que fue la que estudió. Las relaciones que tienen pueden hacer la diferencia entre la facilidad de tener pacientes de manera más rápida o no, alguien que socialmente tiene muchas relaciones. Cuando un dentista también es un dentista que está en su plena madurez y que tiene un gran éxito, su forma y su perspectiva es totalmente diferente a la de los otros que hemos expresado. Y desde luego, cuando ya una práctica está estancada, que para mí el estancamiento es sinónimo de declive, porque aunque esté estancada, la práctica se empieza a despegar de las otras que siguen ascendiendo, entonces empieza un declive. Y lógicamente un dentista que está preparando su retiro es un dentista que ya no tiene las mismas actitudes proactivas que tiene un joven que tiene todo el entusiasmo. Y desde luego una
práctica que está a punto de la bancarrota, en donde no salen los gastos, en donde el dentista está tratando de subsistir y pensando en cerrar, pues es un dentista que normalmente va a estar desmotivado o frustrado y, de nuevo, cada uno tiene que hacer. Además, tenemos que el marketing en algunos sectores tiene poco prestigio. El marketing se interpreta como alguien que nos quiere quitar el dinero en base a engaños. Y cuando hablamos de ventas, hablamos de una actividad que es desdeñada. La gente que no estudia, pues dedícate a vendedor. Eso es lo que le decimos. Entonces, en una sección, en una parte, se reconoce a las ventas como una actividad ingrata, que no hay reconocimiento o que incluso se desdeña. Eres vendedor, entonces no eres ni siquiera profesionista. Pero hay otro lado de la moneda que yo les invito a que reflexionen. Los grandes directores de marketing, los grandes mercadólogos de agencias de publicidad ganan muy bien, son yuppies, son gente a la cual se le reconoce muy bien la creatividad y que tienen un alto estatus no solamente profesional, sino también económico. Y de igual manera, los directores de ventas ganan muy bien, los gerentes de ventas ganan bien y permiten tener una vida más que digna, y sus resultados se reconocen siempre. Además, en mi perspectiva, son el pilar y el sustento de cualquier compañía. Una compañía tiene su forma de subsistir en las ventas. Si a mí me preguntaran qué preferiría yo ser, si director de marketing o director de ventas, yo estoy seguro que elegiría ser director de ventas, aunque es más snob y es más snob ser director de marketing. Las ventas no tienen que ser algo que se vea como el patito feo. Dicho lo anterior, yo quiero muy rápidamente entrar con ustedes a que hagamos una revisión de los 4 ejes. La odontología tiene su razón de ser, el dentista tiene su razón de ser cuando en la comunidad se presentó la necesidad de que alguien resolviera el problema de aliviar el dolor en la boca. Y está bien, así fue como empezó la odontología, normalmente extrayendo la pieza dental que ocasionaba ese dolor. Ya sabemos todos, el barbero que empieza, los charlatanes en las plazas, hasta que la odontología se viene a convertir en una rama de la medicina. Yo quiero, para que entendamos de lo que estamos hablando, muy rápidamente volver a presentarles los 4 ejes de la odontología. Si bien es cierto, y como Joaquín atinadamente dice, la puerta chica de entrada del paciente al consultorio es el aliviar el dolor o curar la enfermedad, sabemos que no hay un gran negocio en esto, porque normalmente el aliviar el dolor o curar la enfermedad son tratamientos de un bajo valor, en donde el dentista está entrenado y donde quiere actuar siempre es en restaurar y rehabilitar los problemas que el paciente tiene. Yo pienso que los dentistas no les alcanzaría, los dentistas actuales que hay en nuestro país, no les alcanzaría el tiempo para vender o para tratar, para no decir vender, para restaurar o rehabilitar a toda la población que tiene problemas. Y sabemos que toda la población tiene problemas, pero estos problemas son problemas con los cuales la población puede vivir con ellos. Le falta un diente, ustedes seguramente dirán, pero es que un diente ausente va a causar movilidad de los otros dientes y va a haber problemas de oclusión después y va a tener problemas de pérdida de más dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es como que políticamente correcto decirle al paciente, oye, te falta un diente, tienes que venir a hacer y este tratamiento y pagar tanto. Entonces, aunque sí se necesita vender para poder quedarse con pacientes que necesitan restauraciones y que se necesitan ser rehabilitados, es más reactiva la venta. Entonces, llega un paciente al consultorio con dolor, se le alivia el dolor,
si tiene alguna enfermedad, se le cura la enfermedad, y luego el dentista le dice, oye, y tienes estos otros problemas. Y esperamos que el paciente diga y lo reconozca y diga, sí, sí quiero atendérmelos. Pero el tratamiento que yo estoy proponiendo y la plática que estoy proponiendo hoy es el tratamiento electivo estético, que tiene que ver con blanqueamientos, con periodoncia, con ortodoncia, con carillas, con incluso cirugías ortognáticas, creo que se llaman, para estéticamente dejar guapo al paciente. Estos tratamientos son tratamientos en donde no necesita haber trauma y no necesita haber dolor, pero aquí el requerimiento es que se ofrezcan proactivamente. Entonces, de los 4 ejes, el cuidado profesional, que es para las piezas dentales naturales y para las piezas restauradas, que duren, que las piezas naturales no tengan caries y que las piezas restauradas duren, y aliviar el tratamiento, el dolor y curar la enfermedad, son tratamientos de bajo valor. Cuando hablamos de tratamientos de oportunidad es cuando tenemos la ventaja, la enorme suerte de que llegue un paciente al consultorio y ese paciente tenga dolor y nos pague unos honorarios, o les pague a ustedes unos honorarios por curárselos, o necesite restaurar o rehabilitar su boca y les acepte el tratamiento. No digo que aquí no hay que saber vender, aquí también hay que saber vender, sin lugar a dudas. Y mucho de lo que vamos a ver ahora se aplica también a este segmento. Pero estos son tratamientos de oportunidad. Cuando hablamos de restaurar y hablamos de estética, son tratamientos que tienen un alto valor de percepción para el cliente, pero también un alto valor económico. No son tratamientos sencillos. Y hoy hablamos específicamente de las carillas. Y tanto el cuidado profesional como la estética son tratamientos electivos que podemos invitar al paciente a que los tome. Vamos a hacer 3 reflexiones. El dentista está entrenado y capacitado en su escuela para hacer revisiones, análisis, diagnósticos y planes de tratamiento. Yo aquí digo que este es el reino, es donde el dentista es rey. Para eso fue capacitado, para eso fue entrenado y tiene una alta facilidad para llegar a esto. Pero cuando se llega al tema del presupuesto, el presupuesto normalmente se hace en escrito, pero no se le entrega al paciente, son verbales, se le dice al paciente que son estimados y las condiciones de pago no son claramente establecidas y acordadas. Si un dentista le dice a su paciente, ahí me va pagando como pueda, el dentista entiende, ahí me va pagando como pueda. Y es muy diferente la percepción que tiene el dentista de ahí me va pagando como pueda, de la que tiene el paciente. Y en algo que me parece que se falla es en la ejecución. No se le da a la ejecución la relevancia que se le debe de dar. El dentista se concentra mucho en hacer el diagnóstico, el análisis y el plan de tratamiento. Pero en la ejecución la va llevando a tumbos y tiros y finalmente no se logra el éxito que se espera por no darle el éxito, la atención a la ejecución. Esto lo tomo de la conferencia del doctor Roberto Valencia, que está en YouTube y que la pueden ver, en donde no sé ustedes si cuando hacen un diagnóstico, un análisis y un plan de tratamiento, tienen tan claramente especificado para ustedes y para su personal esto. Pero yo creo que habría que trabajar y esforzarse en lograr dejar bien definidos los pasos y sobre todo en la ejecución, cuántos pasos se necesitan hacer, en cuántas citas y qué logros se necesita obtener en cada una de esas citas, porque ahí hablamos de eficiencia. Cuando hablamos de presupuestos escritos, esta es una cotización que nosotros mandamos a nuestros clientes en el laboratorio, en donde cuando llega la restauración, nosotros mandamos por escrito y le decimos, este es el presupuesto, y si usted tiene alguna duda, déjenosla saber, y si no, usted está aceptando este presupuesto, y se manda para cada trabajo para que no haya sorpresas desagradables. Entrando al marketing, yo les diría que el marketing
es una forma de ayudarnos a vender. Tiene que ser vista de esa manera, no la manera de engañar. Y entonces, yo les pongo algunos puntos para que ustedes los reflexionen y vean. Si bien no quieren usar todos, por lo menos chequen que no sean puntos en contra. Estamos hablando de lograr convencer, venderle, que el paciente compre un tratamiento que puede decidir si lo quiere comprar o no lo quiere comprar. Son tratamientos selectivos. Entonces, cuando hablamos de percepción del cliente, hablamos de la percepción que tiene de la calidad que se le va a dar en el lugar a donde llega. No es igual la percepción de un cliente que llega a un consultorio que tiene una ubicación en una zona popular, cuando el cliente llega a una ubicación, a una zona de alto nivel económico. No es lo mismo si el local es un local que está escondido y lúgubre, así es un local iluminado y bien puesto. En cuanto a las imágenes, la imagen de lo que percibe el cliente, estamos hablando de percepciones, y acuérdense que percepciones son realidades para cada uno de nosotros, que son los aspectos visuales. ¿Qué nombre y qué logo tiene la clínica? Cuando yo paso por las calles y veo una cortina y arriba dice dentista, hay una percepción. ¿Qué es lo que ustedes percibirían de eso? Cuando se llega adentro del consultorio y la papelería es una papelería de mala calidad, en donde se llena la historia clínica del cliente, etcétera, el cliente, cuando entra al consultorio, se fija en qué tan organizado está, si el escritorio de la asistente está lleno de papeles, si cuando entra al operatorio está bien o no organizado. La limpieza es absoluta. Aquí hablamos de salud. Hay un video de atraer y retener pacientes en donde habla que, grabado también en nuestro canal de YouTube, que el consultorio tiene que ser inmaculado. El mobiliario tiene que ser moderno. Si yo llevo un consultorio en donde es old fashion, hace años no se invierte, ese es algo que me da percepción. Y cuando hablo de la presentación, hablo de la presentación desde la cara que uno tiene, la sonrisa que uno proyecta de usted y de su staff, y la tecnología que se ve alrededor. Si yo no veo una computadora, si yo no veo una cámara intraoral, si yo no veo un rayos X, desde luego que mi percepción cambia de la calidad de servicio. No quiere decir si es verdad o no. Estoy hablando de lo que es la percepción de los clientes. En la evaluación del personal, y cuando hablo de evaluación del personal, también me refiero a usted como dueño de la clínica o del consultorio, se habla de la competencia que usted tiene de conocer lo que está hablando y de lo que está hablando su secretaria. Cuando hable de carillas, tiene que conocer el tema, porque si usted demuestra ser incompetente en las carillas, eso lo va a proyectar. La honestidad, hay que decir las cosas tal y como son, en donde se proyecte que usted está siendo honesto, que está comunicando de manera cortés y empática, y desde luego el plus es el trato personalizado y la calidez. No es lo mismo la apatía de un dentista a conocer el nombre de su paciente y darle el presupuesto sobre el sillón al paciente, a estar el dentista haciendo este trato personal, el dentista y su staff hacia el paciente. Y luego al final las habilidades del personal también son cosas que se perciben, independientemente de si sean ciertas o no. La persona se da cuenta cuando el dentista está en control, cuando la asistente está en control y tienen el proceso perfectamente dominado y son hábiles, a cuando se equivocaron, cuando tienen que hacer una segunda impresión porque la primera salió mal, etcétera. Y al final lo que se llama el momento de la verdad es el cumplimiento de las expectativas, es la entrega de lo que fue ofrecido. Por el lado de la comunicación, estamos hablando del marketing para vender tratamientos selectivos. Ustedes tomen de aquí lo que ustedes crean, desde una plática verbal, con una conversación casual en donde, oiga, este mes de noviembre y diciembre podemos hacer unas carillas que le van a dar a usted una estética, y de eso lo que se trata es de generarle interés al cliente, o entregarle un flyer, un díptico o un tríptico que esté impreso y que se le dé en mano sin tener que hacer ninguna venta, a ver si ese tríptico ocasiona una pregunta
que es el resultado de un interés que se generó en el cliente. Hay que tener imágenes, y estas imágenes pueden ser a través de pósters que estén puestos o de monitores. Yo les invito, el doctor Faril es el representante acá en México de Casey, yo les invito a que entren a www.caseycloud.com y vean el video que tienen y el ofrecimiento que esta empresa hace para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. Hay que tener un website sin lugar a dudas, y la gente que tiene websites logra clics y logra citas de clientes a través de Google AdWords, etc. Las redes sociales como son Facebook y Twitter y los correos masivos son alternativas muy económicas. El newsletter que pueden hacer electrónico con la compañía MailChimp, que les da gratuito hasta 2,000 correos, o con la compañía Benchmark, está a su disposición. No necesitan ser grandes expertos en la computadora para diseñar su boletín electrónico mensual o bimestral o trimestral y tener una comunicación con sus pacientes en donde les haga generar el interés. Y yo no digo si sea bueno o malo, pero los letreros afuera del consultorio, no es lo mismo un letrero mal hecho, que se le está cayendo una letra, que no tiene un logo, a un letrero bien realizado. El volanteo, hay quienes dicen que no funciona, pero está como una alternativa. Anuncios en Monterrey, hay anuncios espectaculares que se ponen de los dentistas, y hay anuncios que se ponen en la televisión, y hay anuncios que se ponen en revistas. Entonces, yo lo que quiero decirles es, de nuevo, no se puede pedir lo mismo para diferentes gentes, pero aquí lo que les estoy dando son las alternativas para no tener en contra el marketing. El marketing hay que usarlo a nuestro favor y hay que darle el respeto que se merece. Y hablando de las ventas, les voy a dar mi proceso de 9 puntos de las ventas, que espero que les pueda servir. El primero es: el vendedor identifica, descubre, porque no se crea la necesidad, sino se descubre que hay una necesidad en el comprador, que a lo mejor el comprador ni siquiera se ha dado cuenta. Les voy a comentar un detalle muy simpático que sucedió. En el video que puse de las carillas, mi estética dental, a pesar de que yo no la considero una estética, desde luego óptima, no podría serlo, en ningún momento me molesta mi estética. Y hubo 4 críticas muy fuertes diciendo: ¿cómo osas vender estética si tu estética es pésima? Ahora, yo me pregunto si tengo que ponerme carillas, porque es como la gente me percibe. Entonces, descubrir en el cliente la necesidad, que no crearla, descubrirla es el primer punto que el vendedor tiene que saber. No le vamos a vender cosas a la gente que no la necesita, pero la gente que cree que no la necesita, podemos descubrirle esa necesidad. El segundo punto es que el vendedor, y el vendedor pueden ser ustedes los dentistas, sus asistentes o sus asistentes dentales o las secretarias en el consultorio, el vendedor debería explicar las bondades del producto. Aquí no hablamos ni de precios ni de condiciones. Las carillas te dan bla, 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 bla y nada más. El vendedor pregunta si hay dudas respecto a las carillas. De nuevo, no estamos hablando más que de las bondades del producto. Y si el vendedor expresa que hay dudas, vuelve a hacerse el proceso hasta que el vendedor se cerciora que el cliente no tiene ninguna duda, que entendió perfectamente las bondades del producto. Entonces, el vendedor tiene que hacer el ofrecimiento del producto diciéndole el precio y las condiciones. Te ofrezco ponerte 6 carillas que te cuestan tanto y que me las tienes que pagar en tanto. Y este punto 5 es un punto clave. El vendedor pregunta al comprador qué le parece el ofrecimiento que le acaba de hacer. Y el vendedor se calla, ve a los ojos al cliente y lo escucha. Si el vendedor no ve convencido al comprador, de nuevo argumenta. Ese es el punto 6. Nunca el vendedor debe de atacar al comprador combatiéndole sus argumentos. No, estás mal. Ese es un ataque. Hay que ser empáticos, hay que tener asertividad, hay que ponerse primero en los zapatos del cliente para entender lo que el cliente está sintiendo, y después hay que ser asertivo para tratar de expresar
nuestro punto de vista sin atacar al contrario. Y el octavo es el vendedor hace sentir al comprador que es su amigo y que está de su lado. No se trata de que, y aquí no se llega a nada, cuando el cliente siente a su proveedor un enemigo. Habrá que ser muy tonto para tratar con el enemigo. Entonces, yo aquí lo que le recomiendo es hacer esta calidez, esta situación empática con el cliente, para que finalmente el vendedor que pregunta al comprador qué dudas tiene y qué información adicional necesita, llegue a la pregunta final de empezamos con el tratamiento. Y muchas veces al vendedor le da miedo preguntar porque le digan que no, pero ya se tiene el no del cliente. Entonces yo en el punto 11 y 12 les recomiendo que disfruten el proceso de ventas. Primero, lo que vimos en el marketing, que ustedes hagan un análisis, una reflexión y hagan todo el escenario y todo el ambiente propicio para vender. Y luego, cuando vayan a hacer la venta, piensen que están jugando una obra de actuación, que están en una obra de actuación y que ustedes son los actores principales. Y diviértanse ofreciéndole. Lo peor que les puede suceder es que se ratifique el no. Pero ustedes cada vez, perdiendo la pena, perdiéndole ese desdén hacia las ventas, van a lograr convertirse en mejores vendedores. Y aquí yo quiero terminar con el punto 11, con la molestia de muchos odontólogos cuando les preguntan si hay posibilidades de un descuento. Y de nuevo, no podemos generalizar. Mi suegro fue a una operación de colon y el doctor, una eminencia del ABC, cuando mi esposa le pregunta al doctor, oiga doctor, ¿y hay posibilidades de una rebaja? El doctor con una contundencia voltea y le dice, no señora, si usted necesita rebajas, está el Seguro Popular, puede irse para allá. Es un doctor que tiene fila de pacientes esperando a que él los atienda. Pero esta misma actitud no puede ser cuando es un muchacho que está en una etapa de consolidación. A mí no me molesta que la gente pida descuentos. Al revés, que la gente pida descuentos me deja saber que la gente está interesada en mis productos, pero aunque no les dé el descuento, no lo siento como una agresión. Trato de ser de nuevo empático a decirle, entiendo que usted busque un descuento, pero nuestros precios son los precios más competitivos en donde nosotros queremos sentirnos cómodos haciendo el trabajo. Entonces, está en ustedes qué tomar de aquí y qué no, pero la invitación es, ustedes hagan la venta de la manera en donde a ustedes se les quite la vergüenza de proactivamente ofrecerla. Perfecto. Bueno, yo, a diferencia de Héctor, puse un timer y voy a iniciar ahorita para terminar exactamente en 10 minutos para poder cederle el micrófono a los otros dos que están después de mí. Disfruté muchísimo la presentación de Héctor, como de costumbre. Me parece que la información que nos ha brindado es muy interesante y que, como él muy bien dijo, cada quien la escucha y cada quien la interpreta en función justamente de ese momento que le está tocando vivir dentro de las estructuras o de las diferentes, vamos a decir, etapas en la vida profesional. El tema que yo elegí el día de hoy, y como recordarán, yo he buscado en programas anteriores, así como en este y en los próximos, seguir hablando de cómo optimizar la comunicación entre nosotros, los odontólogos, y nuestros pacientes. Porque sigo encontrando el día de hoy toda una serie de misterios y de oportunidades de seguir descubriendo, dado que la comunicación me parece uno de los enigmas más complejos
que existe. Y el tema que he elegido para compartir el día de hoy con ustedes es precisamente el tema de las expectativas, que incidentalmente es uno de los temas que Héctor tocó con gran elocuencia. Y hablar de expectativas es un tema, me parece, muy interesante, porque la expectativa es una suposición centrada fundamentalmente en el futuro. El paciente llega con esa expectativa que otra vez es lo que habita en su mente y es, al final del día, lo que cree que va a recibir. Y es interesante ver cómo esta expectativa puede o no ser realista. Muchos de nosotros tenemos pacientes, y el resto ya los tendrá si aún no los tiene, que llegan al consultorio y de cara a la propuesta de un tratamiento, asumen, y en su mente habita esta sensación de algo que van a recibir que muy potencialmente puede ir mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer por ellos. Esta fotografía es una clásica, ¿verdad? Una paciente mayor que trae una fotografía de cuando ella era joven y dice, esto es lo que yo quiero que tú me des, dentista. Quiero que me des los dientes como aparecen en esta foto. Nosotros, odontólogos, podemos revisar esta foto y podemos pensar y decir, muy bien, yo veo que de cara a, después de las múltiples décadas de diferencia entre la fotografía que sujeta a la señora y la fotografía de ella el día de hoy, pues han sufrido muchos cambios culturales. Hay cambios en morfología, hay cambios en posición, hay cambios en color, posiblemente hay restauraciones que no habían antes. Entonces, ella muestra esta fotografía y nosotros pensamos, ok, perfectamente podríamos nosotros regresarle la morfología, el color, la posición de sus dientes como para una fotografía, pero lo que no podemos hacer es regresar el resto de la paciente en la fotografía. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tanto hacemos nosotros para asegurarnos que, de hecho, entendamos cuáles son las expectativas que tiene el paciente? Esto, yo pienso que únicamente, otra vez, de cara a blindar esa comunicación, únicamente lo puedes obtener en función de escuchar al paciente y entendiendo que escuchar va mucho más allá de esperar tu turno para hablar. Va mucho más allá de contraatacar con un argumento, entre comillas, de venta que tú puedes desarrollar a través de tus capacidades y de los cursos de marketing que todos debemos de tomar y todos debemos entender cómo hacer esta venta al paciente, pero que no exime la importancia que tiene de verdaderamente entender cuál es la intención, cuál es el sentir de cada uno de nuestros pacientes de cara a la cristalización o la realización de un tratamiento que él puede o no tener la misma, o estar en la misma sintonía que podemos estar nosotros. Porque esto esto deriva finalmente de un concepto bien importante del tema de la expectativa, y tiene que ver con lo que hacemos nosotros, que es justamente la promesa. ¿Qué es concretamente lo que estás prometiendo que le vas a dar al paciente? Hablando otra vez de la comunicación, es de qué manera articulas esa promesa de modo tal que el paciente la entienda y entienda con la intención que tú, entre comillas, haces esta promesa. Uno de los grandes errores a los que caemos habitualmente los odontólogos es aleccionar al paciente y darle información que puede ser o superflua o puede ser a gran profundidad y que rebasa completamente no la capacidad de comprensión del paciente, sino rebasa el interés de comprensión del paciente. Sin embargo, qué importante es que dentro de esta promesa
no nos comprometamos a las clásicas promesas que venimos arrastrando de muchos años, donde el paciente busca, entre otras cosas, asegurar que su inversión va a ser una inversión redituable. Es decir, por un lado, ¿cuánto me va a durar esto que me estás poniendo? Oye, los implantes son para toda la vida, ¿verdad? Oye, estas carillas que me pones son para muchos años, ¿verdad? Ahí es donde empezamos nosotros a caer en un juego de palabras donde en el nombre de realizar la venta podemos ser proclives a no cuidar los puntos sobre las IES, es decir, como bien dijo Héctor, procurar presentarle al paciente un documento escrito en donde se hable de cláusulas, de posibilidades, de eventualidades, para que esa venta que somos capaces de hacer, porque tenemos desarrollada nuestra capacidad de marketing, no sea contraproducente, porque ese paciente al que le vendimos las carillas, que compró con singular alegría, pero que no leyó la letra fin del contrato o no le interesó escuchar la importancia que le dábamos nosotros, por ejemplo, a la utilización de una guarda en las noches, de lo importante que implica el utilizar las carillas pues para lo que son, para sonreír, para comer normalmente, pero no son buenos instrumentos ni para morderse las uñas, ni para abrir bolsas de plástico, ni para estar mordiendo plumas, ni para hacer ningún tipo de hábito con los dientes que vayan más allá de su función habitual. Que por otro lado, en gran medida, muchas veces ofrecemos este tipo de tratamientos a pacientes que buscan tener una sonrisa más linda porque a través de los años han desgastado sus dientes. Y el desgaste de los dientes habitualmente se debe a un desgaste que puede ir de lo fisiológico a lo patológico, puede el paciente para funcionar, tener actividad de bruxismo. Y en este tipo de pacientes hay que ser muy cuidadosos a la hora de ofrecerles el tratamiento electivo si nos damos cuenta que el paciente no está lo suficientemente comprometido, otra vez, para recibir este tipo de tratamientos y sobre todo de cuidado. Entonces llega potencialmente esta insatisfacción. Si vemos esta formulita muy sencilla, muy interesante, porque esta insatisfacción no es más que el nivel de expectativas que incuba el paciente menos la realidad que finalmente consigue. ¿Qué quiere decir la realidad que finalmente consigue? No solo es las carillas el día de la infección o un mes después, es el tipo de desempeño y funcionamiento que las carillas le brindan al paciente. Por tanto, es bien importante que entendamos que este concepto de la expectativa no deja de ser quizá la causa de muchos de los conflictos que tenemos con los pacientes. Estos conflictos encuentran un gran yacimiento en el terreno justamente de la expectativa. Una expectativa que no deja de ser la esperanza de conseguir algo que está ubicado en el futuro. Por lo tanto, evidentemente pertenece al reino de la probabilidad y posee una irrenunciable dosis de incertidumbre. Entonces, en la medida que nosotros nos demos a la tarea de hablar con el paciente y explicarle la importancia que tiene de él contribuir al buen funcionamiento o al buen desempeño del tratamiento, y no lo hacemos con esa claridad antes de empezar, estamos entonces de cara a potenciales problemas. Como les dije, yo puse un timer, ya pasaron mis 10 minutos, pero espero que parte de lo que haya dicho haya tenido sentido. Y desde luego, en este momento, paso el micrófono al siguiente incisivo, y desde luego habrá una sesión de preguntas al final. Les mando un caluroso cibernético abrazo y les agradezco muchísimo el favor de su presencia en este espacio virtual. Y sin más, cedo el micrófono al siguiente incisivo, que no sé si es Joaquín o nuestro querido amigo Manuel París.
Mi participación para esta mañana, para este segundo miércoles de noviembre, es atraer y retener pacientes, un tema que siempre flota en todas las conferencias, un tema de interés para todos nosotros. Vivimos en un entorno muy competitivo. Según estimaciones, existen cerca de 100,000 odontólogos en México. Cada año ingresan a las escuelas más de 7,000 estudiantes a carreras de odontología. Vivimos en una población de 120 millones de habitantes, donde menos del 40% tiene un poder adquisitivo para pagar un tratamiento dental, y creo que estoy exagerando al hablar del 40%. Retomé esta pirámide de los estratos socioeconómicos del país, y si consideramos al 40%, estoy tomando las clases A, B, C+, y C. Estoy tomando los estratos A, B, C+, y C, pero el estrato C es justo el que se ve en las fotografías ahí. Es un estrato donde el jefe de familia tiene un estudio de preparatoria o secundaria. Es un estrato en donde 1/3 tienen televisión de paga. Es un estrato en donde el 18% del gasto se destina en alimentación. Si tomamos como bueno que un 40% del mercado puede pagar tratamientos odontológicos, y no estoy hablando de los tratamientos selectivos que nos platicó Héctor, sino de los tratamientos necesarios, y consideramos como válidos los 100,000 odontólogos, hay 480 pacientes potenciales por odontólogo. Y si todos fueran por lo menos una vez al año al consultorio, tendríamos 9 pacientes a la semana. Seguramente todos ustedes han visto este ciclo de vida de un producto. El día de hoy lo presento, pero es muy parecido a lo que nos platicó Héctor de las diferentes etapas que existen en la vida profesional. Yo considero que la vida profesional, un consultorio, se comporta también como un producto y tiene una etapa de desarrollo, esa etapa que se vive en las aulas de las universidades, donde hay una gran inversión en tiempo, en educación, en materiales, para posteriormente tratar de introducirte al mercado laboral, lograr ese crecimiento, esa madurez, donde tienes el mayor número de pacientes, ingresos, utilidades, y tarde o temprano viene ese declive. Se dice que de 100 ideas que entran en el proceso de desarrollo, solo 12 se introducen al mercado y 9 llegan a ser exitosos. La verdad es que a mí me parece muy alto el 9. El 12 sí lo creo, pero el 9 me parece muy alto. Habría que entender qué significa exitoso. Si esto aplicara a nuestro entorno, de los 7,000 estudiantes que entran a la universidad anualmente, 658 terminarían generando utilidades en su práctica profesional como odontólogos. Y eso nos habla de lo difícil que es entrar al mercado, de lo difícil que es atraer pacientes para estas nuevas personas, estos nuevos odontólogos. Tenemos una gran oferta de profesionistas con una muy baja demanda de tratamientos. En esa entrada al mercado, donde la atracción es lo fundamental para sobrevivir, para empezar a generar una forma de vida, no hay mejor forma de atraer que con conveniencia. Tienes que ser el más conveniente para tus pacientes. Conveniente en tu localización, conveniente en tus horarios de consulta, conveniente en tus esquemas de pago. Y nuevamente les decimos, no nos ponemos de acuerdo, pero hay que ubicar la etapa en que se encuentra tu práctica profesional. Construir una práctica bajo el concepto de cumplir con las necesidades de tus pacientes. Y no estamos hablando de las necesidades del tratamiento, sino las otras necesidades. Y nos recuerda esas etapas del noviazgo, donde eres el novio más conveniente. La regla de oro es clara. Siendo todas las variables iguales, la gente hace negocio con y refiere negocio a las personas a quienes conoce, quiere y confía. Y esa confianza se gana a través del conocimiento, el conocimiento que tienen de ti. La gran mayoría de la población considera los tratamientos dentales como costosos. El paciente busca confiar en un odontólogo que le hable clara
y honestamente sobre costo. Desconfía del que no lo hace y quiere entender siempre las diferencias entre lo que es un tratamiento necesario y qué es un tratamiento electivo o opcional. Es de la misma sensación que tenemos cuando acudimos con un vendedor de coches que se sabe todas y que uno se siente en tremenda desventaja. Jamás nos gustaría ir con Danny DeVito a comprar un automóvil, pero sí a ver sus películas. Haz un esfuerzo en conocer a tu paciente, háblale siempre del valor de los tratamientos requeridos, enfatizando beneficios, platícale de tu producto, como estos 12 pasos que nos platicó Héctor. Déjale muy claras las expectativas, como nos platicó Ricardo en su extraordinaria plática. Habla de costos de frente, sin sorpresas, con ese acuerdo, con ese presupuesto que ya vimos en las anteriores pláticas. Evita sobrevender, que también nos lo platicó Ricardo, y ofrece diferentes alternativas. Y en esa forma de atracción y de retención, la referencia de terceros es fundamental. Ya el día de hoy pocos conseguimos ir a un hotel en donde no leas antes en TripAdvisor qué puedes esperar de ese hotel. Si vas en pareja, si vas en familia, si se ajusta a lo que tú estás buscando en esas vacaciones. Esas referencias de tercero nos ayudan a ubicar nuestras expectativas y conocer más de lo que vamos a recibir. El día de hoy está completamente out el tener esos muros llenos de diplomas, que son referencias de terceros, pero son referencias de terceros que al paciente cada vez le interesan menos. El día de hoy lo que el paciente busca es que tengas una página de internet en donde los pacientes anteriores puedan dejar sus testimoniales escritos. ¿Qué es una carilla? ¿Cómo les fue con las carillas? ¿Les pareció bien lo que les cobraste? Hay que abrir la puerta a escuchar lo que opinan tus pacientes, porque los futuros pacientes, o los que ya tienes pero que quieren reafirmar la confianza en ti, quieren escuchar de otros cómo les fue contigo. Quieren páginas web con reseñas. Invita a tus pacientes a escribir reseñas. Proporciona internet a tus pacientes colocando el nombre de la red, las contraseñas visibles, porque son invitaciones a que tus pacientes escriban reseñas sobre ti, que es un alimento valioso para tus futuros pacientes. Y siempre, si lo vas a hacer, responde cualquier post, positivo o negativo. Y regresamos a ese ciclo de vida de un producto, en donde vemos cómo en las etapas de introducción son las etapas principales de atracción, y es esa atracción por conveniencia, para posteriormente llegar a las etapas de retención a través de la confianza, manteniendo la atracción, pero principalmente ya no de la conveniencia, sino principalmente a través de las referencias. Y buscar esa prolongación en la vida, evitar la declinación mediante actualización, institucionalización y sucesión. Unas malas y otras buenas para aquellos que están entrando al mercado laboral. Las malas, existe, como ya lo platicamos, una sobreoferta de servicios odontológicos y una demanda poco desarrollada en el mercado. Las prácticas odontológicas en nuestro país están poco institucionalizadas, por lo que tampoco son una fuente de trabajo alternativo para arrancar una carrera. En otros mercados, en otros países, el egresado puede empezar a trabajar y allí empezar a construir una carrera. En México, como el consultorio no está institucionalizado, sí puedes entrar a un nuevo consultorio, pero vas a entrar como asistente y vas a terminar como asistente. Las buenas, que son más, la odontología evoluciona y está cambiando como nunca antes. Un profesionista bien preparado, educado en las nuevas tecnologías, puede marcar una diferencia. Esos años de inversión tienes que cuidarlos mucho y extenderlos lo más que sea posible para que vengas a ofrecer tratamientos diferenciados, con conocimientos diferentes de lo que está dándose en la práctica. Por otro lado, esa falta de institucionalización en las prácticas odontológicas que platicamos
hará que terminen desapareciendo, por lo que siempre estarán abriéndose nuevos espacios a los nuevos practicantes. Las redes sociales y plataformas de comunicación te permiten lograr referencias a las que antes no se podía acceder. Le da dinamismo al mercado. Estas redes sociales benefician al que entra. Le permiten darse a conocer más rápido que lo que se hacía antes. La demografía poblacional es nuestro aliado, expectativas de vida más largas, una población mexicana envejeciendo. Tiene que haber más tratamientos en el futuro. Y por último, la más incontrolable, pero que yo estoy seguro que va a llegar muy pronto, México está listo para crecer, tiene que haber una mejora en condición de vida y esa pirámide que el día de hoy es tan negativa, con que mejore un poco la condición de vida, con que se logre una ligera movilidad social, el crecimiento en tratamientos dentales va a ser exponencial. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Buenos días, me tocó a mí de todos los incisivos de hoy, me tocó hablar de un tema muy extraño para los dentistas, porque el marketing y las ventas de las que habla Héctor y Joaquín, a mí me son familiares, pero esto realmente es una idea nueva. Entonces, se llama con la apnea se pierden las buenas ideas. Como ustedes saben, la apnea es la falta de respiración. Apnea que es una alta privativa, apnea viene de neumos, quiere decir respirar. Entonces es un problema que nos atañe a los cirujanos dentistas y que vamos a tratar más extensamente con posterioridad. Abajo de la transparencia están mis datos de contacto por si alguien los quiere y voy a... ¿Cómo paso la transparencia? Nada más le hago clic. Sí, por favor, Manuel, adelante. Le das clic en donde dice 01, ahí de la flechita al lado derecho. 01, ok. Ahí del lado derecho, la flechita, ahí cambió. Gracias, Héctor. Estos son los libros que recomiendo para leer algo más sobre medicina del sueño. El que es la Biblia, definitivamente, es estoy señalando, que se llama Sleep Medicine. Es un libro muy grueso, está hecho por los padres de la odontología del sueño, que es este señor que se llama Dement, Dr. Dement, tiene un nombre verdaderamente malo para ser doctor del sueño, ¿verdad? Porque, y en este que se llama de la promesa del sueño, narra de una forma novelada cómo fue que descubrió la medicina del sueño. Este es un libro que editamos en la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, bajo la dirección de Joaquín, de Javier Velázquez Moctezuma, y como ustedes ven hay otros libros más. En algunos de los míos menciono algunos temas. Bueno, el ronquido desde luego no es solo un ruido antisocial, de esos chistosos que sirven para que la gente se burle de uno. Es generalmente el acompañante o precursor de la apnea obstructiva del sueño. Le puse AOS. Esta enfermedad es potencialmente mortal si no se controla. Pero quiero hacerle el énfasis en que ninguno de los dos se cura. Solo se pueden controlar, como la hipertensión y la diabetes. Es decir, si quieren no roncar, se ponen una prótesis de avance mandibular o un CPAP o se operan la garganta. ¿Sí? Pero es como, si quieren leer, tienen que usar lentes. Si quieren masticar, tienen que ponerse el puente o los dentaduras. No se cura, se controla. Aquí pueden ver ustedes, dicen que una imagen vale más de 1000 palabras. Del lado izquierdo ven ustedes cómo se cierra el paso de aire por la nariz. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Como viene aquí y se detiene porque el pelo del paladar está muy largo
y pega con la pared posterior de la faringe. El velo del paladar está empujado por la lengua, cuando la mandíbula se mete en la posición recursiva, característica de cuando perdemos la tonicidad muscular durante el sueño. Y es equivalente a lo que sucede cuando quebramos un popote. Podemos hacer que el popote, que el aire llegue hasta aquí, pero de aquí ya no pasa, ¿no? En la misma forma, de la otra manera, es una vía aérea normal, deja pasar el aire por aquí. ¿Correcto? Y es como un popote que está recto. Bueno, vamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Vamos a hablar de los diversos trastornos respiratorios durante el sueño. El primero es el síndrome de resistencia de las vías aéreas superiores. Es decir, es cuando existe cierta dificultad para respirar. Puede ser un cornete desviado, puede ser que tengamos catarro, puede ser que esté medio cerrada la faringe. Las entradas de la faringe atrás de la lengua no siempre son redondas, a veces son ovoidales o de plano rectangulares. Entonces de ahí depende si se colapsan al entrar el aire o no. Después tenemos el ronquido, que correctamente es roncopatía. O sea, un roncador es un roncópata, suena así como sociópata sí, algo de como de delincuencia, ¿no? Y después vienen las hipopneas con ronquido, es decir, una respiración reducida, eficiente, con ronquido. Siempre hay ronquido. Luego viene la apnea obstructiva del sueño, que es como vimos ahorita en el popote quebrado, no pasa ahí. Y hay otros tipos de apnea que no veremos en esta ocasión, ¿sí? No vamos a dedicarnos a la apnea obstructiva del sueño. Los dentistas podemos reconocer fácilmente a quienes roncan y tienen apnea, porque además de ver sus bocas, debemos de incluir en nuestra historia clínica estas dos preguntas. ¿Ronca usted o le han dicho que ronca habitualmente? Y la segunda es, ¿siente usted mucho sueño durante el día? Decía el doctor Dement, en su libro de la prolongancia del sueño, que es tan fácil de diagnosticar la apnea que hasta un albañil la puede diagnosticar, ¿no? Con estas dos preguntas. Ahorita vamos a ver por qué. Y desde luego se le pregunta a la pareja, ¿no? Aquí tienen ustedes una imagen de una garganta muy congestionada. Este pobre hombre prácticamente está respirando solamente por aquí, ¿sí? Tiene los pilares posteriores muy amplios, tiene amígdalas, tiene la úvula muy larga, tiene el velo del paladar muy largo. Y aquí están las consecuencias. Es garganta congestionada, úvula larga, paladar blando largo, tiene la lengua muy grande, y si esto le agravan con que tenga micrognasia o úvula pequeña, pues se agrava el problema, no caben todos los tejidos en el lugar donde pasa. Una gran parte de ellos, de los pacientes, padece gran corpulencia, obesidad o sobrepeso. Los hombres en general tienen una talla de cuello mayor a 17 pulgadas. Y las mujeres tienen una talla de cuello mayor a 15 pulgadas. Esos son los que roncan y tienen problemas de apnea. Y después, a mayor edad, como se va perdiendo tonicidad muscular con la edad, más posibilidades de roncar. Dicen que la ley de la gravedad gana, ¿verdad? O sea, lo que tenemos grande de jóvenes se vuelve chico, y lo que tenemos chicos se vuelve grande. Este es el estudio completo del sueño. Se llama la polisomnografía. ¿Qué quiere decir polisomnografía? Quiere decir muchos registros del sueño. Es el estándar de oro para estudiar el sueño. Y estas son algunas de las pruebas que se pueden realizar. Son el electroencefalograma, el electromiograma, para ver la actividad muscular de diversos grupos musculares. La electroculograma para ver cómo se mueven o si se mueven los globos oculares. El electrocardiograma, el monitoreo respiratorio, que incluye el flujo de aire y el esfuerzo respiratorio, las apneas, dejar de respirar,
y en general las obstrucciones respiratorias, el número y duración de las mismas, se está grabando con video al paciente y luego se le despierta y se le deja dormir otra vez durante la noche para ver cuánto tiempo tarda en volver a entrar en estados de sueño de descanso. Si tiene ronquidos, cuántos y qué tanto ruido producen. Y muy importante, la saturación de oxígeno de la sangre. Y por último, la posición del cuerpo, porque aquí podemos correlacionar, por ejemplo, que ronca más generalmente la gente cuando está boca arriba, ¿no? En posición supina. En una polisomnografía, no les quiero cansar, vienen muchos registros con ondas, pero aquí les puse un resumen. Lo que nos interesa aquí ven ustedes a un paciente, cómo está conectado para dormir, con todos los contactos para dormir, haciéndole una polisomnografía en una clínica del sueño. Estas correas miden el esfuerzo respiratorio torácico y abdominal. Aquí tiene el flujo de oxígeno de digital. Aquí tiene los registros de músculos, el electrocardiograma, el flujo respiratorio, etc. Y aquí, para hacer un resumen muy grande, el número total de hipoapneas, o sea, de la suma de dificultades respiratorias con obstrucciones totales. Este hombre tiene 251 obstrucciones respiratorias por la noche. Quiere decir que 251 veces se despierta en la noche. Ustedes díganme si creen que una persona que se despierta 251 veces en la noche no va a tener sueño de día. Pues desde luego que sí, se andan durmiendo como caballos lecheros, ¿no? Por otra parte, aquí vemos en la otra sección amarilla el índice de apneas y de hipoapneas por hora. Son 36.7 en promedio. El número de ronquidos, 560. O sea, su cónyuge debe estar muy feliz. Y aquí ven ustedes que se correlaciona lo mismo. El índice de ronquidos por hora es 64.7. Es más o menos el doble del número de hipoapneas por hora, ¿no? De las que tiene acá. Este estudio se puede hacer en una clínica del sueño, como la clínica del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más moderna de América, o en la casa del paciente. Eso se llama una polisomnografía ambulatoria. Cuando es ambulatorio, va el doctor o el técnico, conectan al paciente, le dejan una especie de Walkman donde se va grabando electrónicamente los datos y al otro día pasan a recoger el resultado. No crean que se tienen que quedar a dormir con ustedes. Esa es la clasificación de la apnea obstructiva del sueño. Se considera que es normal que hasta 5 veces por hora puedan ustedes tener apneas. Entonces, eso quiere decir, si son 5 veces por hora, que pueden tener hasta 40 microdespertares. Estos microdespertares tienen una característica muy especial, doctores, muy especial, porque producen amnesia. La gente no se acuerda de que se despertó. Entonces, esta apnea normal, cuando es pura roncopatía, no hay apnea, y no hay apnea, hay pura roncopatía, puro ronquido, lo atiende el dentista. Y cuando es leve, las apneas van de 5 a 15 por hora, es decir, que hay 40, 90 despertares, y entonces ya lo tratan el dentista, o se pone un aparato de presión positiva nasal, o se hace una operación que se llama UP3. En inglés son las iniciales de úvulo, palato, faringo, plastía. Lo que pasa es que en inglés faringo se escribe con PH. Por eso es 3 veces P. La moderada es de 15 a 30 despertares por hora. Son 240. O sea, este hombre que vimos en la transparencia pasada pasaba de esto y ya tiene que ser atendido por el equipo médico que maneja y dirige el médico especialista en sueño. Cuando es ya muy severa,
saltando de 240 a 400 veces por hora, y eso solamente se cura con el CPAP o con un BiPAP. Entonces vamos a ver qué es esto. Y la muy severa, es más de 50 despertares por noche, pues prácticamente es incompatible con la vida y tiene el paciente que vivir con una traqueostomía completa todo el tiempo. Todo el tiempo. De día se tapa el agujerito que tiene sobre el cartílago cricoides y de noche se lo destapa para poder respirar por ahí. Como ustedes ven, es una enfermedad que tiene muchos problemas, produce muchos problemas. Y estos son los signos y síntomas. Repito, roncar habitual y pesadamente más de 5 noches por semana, dejar de respirar al dormir, y cuando vuelve a respirar lo hace entre jadeos y ruidos, y a veces hasta con movimientos, ¿no? Esa gente desecha la cama al despertar. Y desde luego esto produce que, como se rompe la arquitectura del sueño y el paciente no descansa, tiene una excesiva somnolencia diurna y cabecea en todas partes. Otra característica que hemos visto es que se duermen los pacientes por la noche antes de 5 minutos de haber puesto la cabeza en el suelo. Y esto hace esta excesiva somnolencia, que se están durmiendo, como el señor aquí en un coche, tiene un aumento de 7 a 10 veces para tener accidentes. Son gente que choca de frente en la carretera, son los que hicieron volar la nave espacial Challenger cuando regresó a la Tierra, fueron los que provocaron el desastre del Exxon Valdez en Alaska, posiblemente haya sido el causante de la tragedia del Costa en Italia. Otros signos y síntomas son despertar con dolor de cabeza, sí, garganta seca, gente que generalmente duerme con un vasito de agua en el buró, pero problemas de memoria y de concentración. Y claro, al bajar el rendimiento en el trabajo, se acaban las oportunidades, como es el título de esta planta. En los hombres se produce disfunción eréctil y en ambos sexos se pierde emoción sexual. Estos, desde luego, la apnea produce muchos cambios fisiológicos o patológicos. Graves cambios de presión arterial al dormir, por ejemplo, como si subiera y bajara el monte Everest varias veces cada noche, porque cada vez que deja de haber oxígeno, el corazón se acelera, tiene que haber taquicardias para tratar de llevar más oxígeno, porque la sangre deja de recibir oxígeno, que son las desaturaciones de oxígeno en sangre, y claro, al hacer maniobras de valsalva, o sea, cuando imagínense que se tapan la boca y la nariz y tratan de jalar aire, pues provocan problemas en todo el abdomen y el tórax, y entonces puede llegar hasta el reflujo gaseoso. Las alternativas de tratamiento son, bueno, después de la polisomnografía y del interrogatorio por el clínico, eso es poner un aparato CPAP, que es como este que está aquí. Pues bien, es un aparato que la mascarilla se adapta a la cara del paciente y así duerme. Este es el aparato CPAP, ese que está aquí. Cuando se llama BiPAP, está echando aire, suspende el flujo de aire para que ustedes puedan exhalar y después vuelve a echarlo. Claro que si se desincroniza el paciente con un aparato, pues se despierta, ¿no? Entonces, así tienen que dormir el resto de su vida. Se rompe la vida de relación. En general, hay poca tolerancia del paciente a usar un aparato CPAP muchos meses, ¿no? A veces lo aguantan 8 meses. Yo conozco algunos que lo han aguantado años, tienen que viajar con él. Y según la altura, altitud en la que nos lleguen, tienen que calibrar el aparato. Otra alternativa es una operación que se usa por rinolaringólogos, que se llama uropalatofarinoveplastia, o UP3. Hay veces que se corrige con arreglando el panique, ¿no? Porque está desviado, tiene los cornetes grandes. Y estas alternativas de tratamiento las hacen el médico especialista en sueño
y el otorrinolaringólogo, o como se llaman ellos mismos, ORLs. Y finalmente, la última alternativa es la cirugía mandibular o lingual, que es adelantar la lengua. Imaginen ustedes eso. Se corta la parte anterior de la mandíbula y de atrás están las apófisis 100, donde está insertada la lengua, se voltea, se jala hacia adelante y la gente queda con la lengua así adelante, hablando como estoy tratando de imitarlo yo, ¿sí? Es muy incómodo. O se pone una prótesis de mandibular. Esto es lo que hacemos nosotros. Este es el papel del cirujano dentista en el tratamiento del ronquido y de la apnea. Es una enfermedad muy potencialmente mortal, porque esos cambios de presión arterial, esos cambios de desaturación de oxígeno, provocan que la gente tenga más infartos y embolias. Es la gente que se queda muerta durante el sueño, posiblemente sea por esto. Desde luego las muertes infantiles tienen mucho que ver con las apneas. Y les hago una invitación cordial para oír más de este tema, porque 15 minutos obviamente es insuficiente. En estas jornadas científicas que van a hacer al mismo tiempo que la Expo AMI, voy a dar una conferencia de 2 horas el viernes 15 a las 15 horas, 15 a las 15, o sea, pasado mañana. Y la presidenta de la asociación me pidió que les dijera que si ustedes oyeron esta conferencia, lo avisen al hacer su registro, y entonces en vez de pagar 1,500 pesos van a pagar solamente 1,000 por tratarse del Buen Fin de semana. Y después invito a todos los interesados en este tema a este 10º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, en la que también hablaré junto con otros especialistas, con los otorrinolaringólogos, con médicos del sueño, para que vean ustedes todo lo que se está haciendo para quitar el ronquido y la apnea. Aquí están los informes de inscripciones, es con el doctor Masao Kume, que está en el Hospital Ángeles del Pedregal, y estos son sus teléfonos. Yo les recomiendo mucho que asistan a este congreso. Cada vez que lo anuncio en mis pláticas, no va nadie. Es impresionante que les interese esta alternativa, porque que tiene que ver mucho con las pláticas de mercadotecnia odontológica, porque es un servicio nuevo que podemos ofrecer al paciente, que nos liga muchísimo con la medicina. Es una frontera más de la odontología con la medicina para practicar una verdadera estomatología. No solamente las ciencias básicas, sino ahora resulta que también el ronquido, la cirugía maxilofacial, son fronteras con la medicina. Entonces, pasado mañana doy una plática de 2 horas sobre esto, que se llama Sueño, Ronquido y Apnea, y ahí sí digo cómo se usa una prótesis de mandibular. Y este otro congreso es para quienes les interese todo este tema. Aquí está mi dirección, les agradezco mucho. Si hay preguntas, con mucho gusto. No sé cómo lo manejaron, sé que me están oyendo bien. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto.